Señor. Entonces, como bien decíamos ahí, ¿verdad? La clase del día de hoy, pues, es acerca sobre los hipoglucemiantes orales y la insulina. Cuando nosotros hablamos de estos chicos, estamos nosotros viendo ahí, ¿verdad? De que tiene mucha relación o es acerca de fármacos que son utilizados cuando el paciente es diabético. Nosotros podemos mencionar acá también que hoy en día, pues la diabetes es una enfermedad que va creciendo, ¿verdad? Va en tendencia ascendente, o sea que cada vez hay más personas que la están padeciendo en este caso. Inclusive muchas veces ahora, pues se dice que la diabetes como tal, la diabetes mellitus, es una considerada una pandemia, ¿verdad? Porque hay demasiadas personas que están padeciendo esta enfermedad. Nosotros aquí, pues vamos a ver, ¿verdad? Que también la diabetes mellitus dice que se define como un síndrome metabólico caracterizado por hiperglucemia resultante de defectos en la secreción de insulina. Cuando hablamos nosotros entonces, chicos, de los hipoglucemiantes, esta palabrita que nosotros tenemos aquí, la de hipoglucemiantes, hace referencia a aquellos fármacos que van a disminuir, ¿verdad? Hasta cierto punto, la concentración que hay en la sangre de glucosa. Entonces, cuando usted vea esta pequeña palabra ahí, hipoglucemiante, le está hablando del fármaco que le va a ayudar a disminuir la concentración de glucosa en la sangre de los pacientes. Eso es lo que quiere decir hipoglucemiantes. El empleo, dice, de los hipoglucemiantes orales y de la insulina en el tratamiento de diabetes debe estar basado en un conocimiento profundo de fisiología, anatomía y del páncreas, ya que tiene una función fundamental en la producción de la insulina. Cuando hablamos nosotros ahí del páncreas, vamos nosotros a ver, chicos, en la siguiente imagen lo pueden ver, que el páncreas es un órgano, por ejemplo, que ustedes lo pueden observar ahí, se ve plano, la verdad es plano y alargado. El páncreas, chicos, va a ir y cruza el lado izquierdo del abdomen por detrás del estómago. Ustedes lo pueden observar acá en esta imagen, ¿verdad? Está detrás del estómago, está ubicado detrás del estómago el páncreas. Y como les decía, pues es algo como plano, ¿verdad? Es plano y alargado. Está unido este mismo al duodeno, está unido por conductos excretores. Si es algo que excreta, quiere decir que va a sacar, ¿verdad? Al exterior. Su forma es muy irregular, ¿verdad? Y se ha comparado con un gancho o con un martillo. Si ustedes pueden darse cuenta ahí, pues el por qué es comparado con estos dos implementos. El páncreas dice que tiene dos funciones, una exocrina y la otra endocrina, las cuales se llevan a cabo por la unidad anatómica y funcional del páncreas llamado ácido pancreático. Si hablamos nosotros, chicos, de esas dos funciones que tiene, si hablamos de una función exocrina, si estamos hablando de una función exocrina, quiere decir que esta es una glándula que tiene un conducto excretor por el cual salen todas las sustancias que elabora y se vierte fuera del organismo. Eso sería una de las funciones del páncreas exocrina. Ahora, si hablamos de la endocrina, podemos saber ahí también que es una glándula de secreción también, pero esta, a diferencia de la otra, es de una secreción interna. Es una secreción interna la que hay en las glándulas endocrinas. Esa es la diferencia entre cada una de ellas. Si hablamos de, el páncreas dice llamado ácido pancreático, si hablamos de
Acinares, en este caso, podemos nosotros mencionar ahí, ¿verdad? Que son células, más que todo, por ejemplo, cerosas, mucosas, o pueden ser también ambas. A eso hace referencia esa pequeña palabra en este caso. Dice que Paul Langenshans, un estudiante alemán de medicina, observó el páncreas y él pues verificó o vio, ¿verdad?, de que tiene dos grupos de células. Cuando hablamos nosotros de dos grupos de células, ahí están las acinares, que son las que secretan enzimas digestivas, y las que están agrupadas en islas o en islotes. Por ejemplo, nosotros podemos ver que los islotes, si ustedes pudieron leer su guía, se llaman igual a quien los identificó. Nosotros los conocemos entonces en medicina como los islotes de Langerhans, y es el nombre de quien los identificó en este caso. Un islote pues está compuesto de 4 tipos de células diferentes y cada una de estas células a su vez excreta una hormona totalmente diferente. Las células que representan son más o menos al 25% del islote secretan glucagón, así se le denomina a esa hormona. Permítanme, solo que están ingresando más. Una estructura, ¿verdad? Un islote nosotros podemos decir que es una estructura también de cúmulos de varias células. Eso podría ser un islote, ¿verdad? El páncreas con función pues netamente endócrinas. Los islotes son estructuras de cúmulos de células del páncreas con una función netamente endocrina. ¿Y qué habíamos dicho que era algo endocrino, chicos? Dijimos que eran glándulas que de secreción, pero interna, ¿verdad? De secreción interna, de secreción interna. La insulina dice que es la hormona que regulariza el metabolismo de la glucosa. Su síntesis ocurre en la célula B en el retículo endoplasmático. La insulina, yo creo que la insulina, pues nosotros vimos, ¿verdad?, cómo se administra en un paciente diabético y ahora pues estamos viendo cuál es la función y qué es lo que realiza ahí, ¿verdad? También nosotros ahí en la síntesis que ocurre en ese retículo endoplasmático, a partir de la prehormona, también podemos llamarla preporinsulina. Esta es la que se transforma y da por enzimas microsomales a la proinsulina. La proinsulina es transportada hacia el aparato de Golgi. Entonces, cuando es transportada hacia el aparato de Golgi, donde está donde está almacenada, pues bajo una reacción de hidrólisis, la proinsulina se divide en fracciones. Puede ser péptido C y la insulina en sí. Entonces, continuemos ahí. Los niveles de glucosa en la sangre, chicos, los niveles de glucosa que nosotros vamos a identificar en un paciente cuando nosotros realizamos el examen debido, pues los niveles de glucosa mayores a 70 mg estimulan la producción o la secreción de insulina, en este caso. Entonces, cuando nosotros hablamos de niveles mayores de 70, estamos viendo ahí que son los que estimulan la síntesis de la insulina. La glucosa estimula también la secreción de insulina a través de una serie de pasos reguladores que inician con el transporte interior, ¿verdad? Y son transportados de glucosa a la célula B. El estimulante de mayor importancia, dice, para la secreción de insulina es la glucosa, y también participan ahí los aminoácidos, las cetonas, diversos nutrientes como péptidos gastrointestinales
y neurotransmisores. Cuando nosotros hablamos aquí de los aminoácidos, pues un aminoácido nosotros sabemos que es una molécula orgánica. Eso es un aminoácido. Las cetonas, nosotros vamos a ver que una cetona en este caso, pues es un compuesto también orgánico, pero este posee un grupo funcional de carbonilo y este se une a 2 átomos de carbono. Esa es una cetona. Si hablamos también nosotros ahí de péptidos, también vamos a identificar los péptidos como moléculas que están formadas, en este caso, de diferentes aminoácidos, o sea, que los péptidos están formados por moléculas orgánicas. Entonces, eso sería un péptido gastrointestinal. Y cuando nosotros también podemos ver acá la fosforilación de la glucosa. Cuando hablamos nosotros de fosforilación de la glucosa, pues esta vamos a conocerla nosotros como una adición, ¿verdad? La fosforilación es una adición de un grupo fosfato y esta se adhiere pues a cualquier otra molécula que pueda haber ahí. Entonces la fosforilación no es más que la adición, es la adición de un grupo fosfato a cualquier otra molécula. Eso quiere decir fosforilación. También tenemos ahí la glucosinasa, dice que es la etapa limitadora que va a controlar la secreción de insulina y es regulada por la glucosa. Cuando hablamos ahí de glucosinasa, también vamos a ver que es una isoenzima, así se le conoce, isoenzima tipo 4 y se encuentra en el hígado. Esta se encuentra en el hígado y en los islotes de los cuales hablábamos anteriormente. Si nosotros estamos hablando de diabetes, chicos, aquí en este caso, ¿ustedes conocen cuántos tipos de diabetes hay? Les pregunto. Dos, tipo B. ¿Tipo, señor? Muy bien, son dos, ¿verdad? La tipo 1 y la tipo 2, siempre llamadas diabetes mellitus. Muy bien, una vez secretada, dice, a la avena porta la insulina es eliminada y degradada en un 50% en el hígado, el riñón y placenta mediante la acción de insulinasas, de la insulinasa. Recordemos entonces, esto es muy importante que ustedes lo conozcan, por dónde es eliminada y degradada la insulina, y ahora ustedes pueden identificar pues que es en el hígado, en el riñón y la placenta mediante estas acciones de las cuales hablamos allí. Ahora bien, si hablábamos nosotros anteriormente de que existen dos tipos de diabetes, ¿verdad? Existen dos tipos de diabetes, ahí me mencionaban pues que estaba la tipo 1 y la tipo 2. Entonces, ahora vamos a ver un poco acerca de ellas. Por ejemplo, la número 1, o sea, la diabetes tipo 1, nosotros ahí, ¿verdad? Vamos a ver que es causada por muchos factores. Podría ser por factores ambientales, podría ser también factores genéticos, ¿verdad? Y la número 2 o el tipo número 2 de diabetes mellitus, ¿verdad? También nosotros ahí en la tipo 2 podemos nosotros indagar o identificar a través del estudio de los antecedentes. Recuerden que los antecedentes siempre mencionamos nosotros que es muy importante, ¿verdad? Revisar los antecedentes médicos, personales, familiares. Y entonces, en este caso, pues no es la excepción. Cuando nosotros realizamos esta indagación o buscamos este tipo de información, podemos nosotros ver que la diabetes mellitus tipo 2 en muchas ocasiones pues es por antecedentes familiares, ¿verdad? Alguien más ha padecido de esta enfermedad. También tienen que ver los genes, también el bajo nivel de actividad, por ejemplo, también una dieta que sea muy deficiente en cierto punto y también el peso excesivo.
Recordemos que el peso excesivo, nosotros debemos ver eso también porque en pacientes con obesidad también se puede desarrollar este tipo de enfermedades. Entonces, de ahí la importancia, ¿verdad?, de que nosotros tengamos una dieta bien balanceada y mantengamos pues nuestro organismo en buena función. Por ejemplo, aquí nosotros si hablamos de deficiencias, también vamos a ver que si el páncreas no está trabajando bien, el páncreas es el que no sintetiza bien, en pocas palabras, la cantidad de insulina que nuestro cuerpo necesita. Y es por eso que entonces empezamos nosotros con padecimientos de esta índole, ¿verdad? También si nosotros hablamos ahí, chicos, de la diabetes, de los tipos de diabetes, nosotros vamos a decir siempre que son dos formas clínicas, ¿verdad? Principales, así le vamos nosotros a llamar a la diabetes tipo 1 y a la tipo 2. Vamos a decir que son dos formas clínicas principales en las cuales se puede manifestar esta enfermedad. La diabetes tipo 1 tiene una pequeña variante aquí, ¿verdad? La diabetes tipo 1 pues puede iniciar a cualquier edad, pero casi siempre es antes de los 30 años, la diabetes tipo 1. Casi siempre es antes, ¿verdad?, de los 30 años. Esos son los estándares que se tienen, ¿verdad?, lo que se maneja. Y la mayor parte de los casos de esta diabetes tipo 1 tenemos nosotros también basado en estudios que puede aparecer a los 11 o 12 años, ¿verdad? Y por ejemplo, más del 90% se diagnostica antes de tener 20 años, hablando de la diabetes tipo 1. ¿Se dan cuenta? Que en este tipo de diabetes, si ustedes se dan cuenta, pues inicia a muy temprana edad, ¿verdad? Podría iniciar a los 11 o 12 años y según estadísticas, según el estudio que se realiza, pues se dice, ¿verdad?, de que el 90% de estos diagnósticos son antes de los 20 años, ¿verdad? Muchas personas o muchos pacientes entonces son diagnosticados antes de los 20 años con esta enfermedad. Mientras que la diabetes mellitus tipo 2, ¿verdad?, representa la forma más frecuente de los casos, un 90% podríamos hablar de la población, presenta esta enfermedad de la diabetes tipo 2 y aparece en la adultez. Aquí sí aparece en la adultez, o sea, a los 40 años aproximadamente o más, ¿verdad? La diabetes mellitus tipo 2, esa es la variante que tiene. Entonces, por ejemplo, la mayoría o la gran parte de casos de la diabetes tipo 2 aparece, ¿verdad?, alrededor ahí de los 40 años y en más de la mitad de los casos se relaciona con la obesidad. Entonces,